Muy buenas tardes, profesora, compañeros todos. A mi grupo y a mí nos corresponde hablar un poco sobre las construcciones. Este grupo está conformado por Alejandrina Palma, Dora Wilfer, Eduardo Pérez, Eric Sánchez y mi persona Guimara Acevedo. La construcción endocéntrica es un constituyente sintáctico compuesto que consta de un núcleo, que es elemento indispensable al núcleo. Los sintagmas verbales son construcciones claramente endocéntricas, ya que siempre contienen un verbo léxico en su interior. Es aquella que tiene como núcleo un sustantivo y pueden estar acompañados por los siguientes modificadores: el modificador directo y el modificador indirecto. Para que nosotros podamos encontrar esas construcciones claramente elaboradas, tenemos que leer nuestra oración de una forma sencilla, leerla 1, 2 a 3 veces. Por ejemplo, aquí tengo dos oraciones donde nosotros vamos a tratar de sacar y buscarle el núcleo a esa oración dependiendo dónde encontramos el sujeto y dónde encontramos el predicado. La oración dice: el sobrino de mi vecina compró una bicicleta. El sobrino de mi vecina compró una bicicleta. ¿Cuál es la pregunta que yo me tengo que hacer en esta oración? ¿Quién compró una bicicleta? ¿Quién compró una bicicleta? El sobrino de mi vecina. Inmediatamente allí encontramos nuestro sujeto, aferrándonos que estamos siendo dirigidos por las construcciones. Allí donde dice el sobrino de mi vecina, ese es mi sujeto. Compró una bicicleta, ese viene siendo mi predicado. Ahora, nosotros estamos trabajando con los núcleos, estamos trabajando con las construcciones. En esta oración, ¿dónde está mi núcleo? Buscamos primeramente en el sujeto el núcleo del sujeto. Dice el sobrino de mi vecina. Sobrino viene siendo el núcleo de ese sujeto. Compró una bicicleta, que viene siendo el predicado. Buscamos el núcleo de ese predicado. Viene siendo la palabra compró, que no solo viene siendo el núcleo, sino que también viene siendo el verbo. En la siguiente oración dice: las manzanas me gustan mucho. Las manzanas me gustan mucho. ¿Qué me gusta mucho? Las manzanas. Inmediatamente allí encontré el sujeto de esa oración. Ahora, lo que resta de esa oración viene siendo el predicado. Me gusta mucho. Bueno, vamos a encontrar el núcleo de ese sujeto. Las manzanas. El núcleo es manzanas. Y el núcleo del predicado de esa oración es gustan. Allí encontramos los dos núcleos. A continuación, mi compañera Dora Wilfred. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora, compañeras todas. Quiero hablarles sobre las características de la construcción. 1. En la colocación de las palabras. El artículo precede al sustantivo y los adjetivos van junto a los sustantivos. Ejemplo: Cielo León. 2. En la colocación de los miembros que constituyen la oración. Ejemplo: en el sujeto. La noche silenciosa avanza sobre la aldea. En el predicado. El estudiante dio el recado a su profesor demasiado tarde. Número 3. En la colocación de elementos coordinados y subordinados. Ejemplo: en la coordinación. Pedro y Luis deben asumir la responsabilidad. En la subordinación. Ejemplo: a Dios gracias. Entre paréntesis, gracias a Dios, que es un hiperbatón. Quiere que lo mimen. Entre paréntesis, él quiere que lo mimen. Es una elipsis. Clases de construcciones. 1. Las sustantivas. Su núcleo es un sustantivo acompañado de un modificador directo, un modificador indirecto preposicional o un modificador indirecto comparativo. Ejemplo: algunos textos explicativos. Algunos viene siendo un modificador directo y explicativo es un modificador directo. Un problema de escala mundial, en donde de escala mundial viene siendo un modificador indirecto preposicional.
Y el modificador indirecto comparativo encabezado por un nexo. Ejemplo, los truenos como estallidos, en donde como estallidos es el modificador indirecto comparativo. La posición es la número 12. Es un pronombre o una construcción que explica el contenido de la construcción. Ejemplo, mi cuñada, la esposa de Enrique, en donde de Enrique es la aposición. Número 3. Los adjetivos. Construcción formada por un núcleo adjetivo y modificadores directos o indirectos, preposicional o comparativo. Ejemplo, su voz suena delicadamente aguda, en donde delicadamente aguda es el modificador directo. Conocí una persona solidaria como poca, en donde solidaria aquí sería el modificador indirecto comparativo y como poca sería el modificador indirecto preposicional. 4. Las adverbiales, que expresan una circunstancia puntual. Ejemplo, si llega a llover, faltaré a tu cumpleaños. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me corresponde explicar los puntos 1.3.1 sustantivas y 1.3.2 adjetivas. Las sustantivas tienen como núcleo un sustantivo y puede acompañarse de modificadores, ya sea directos, indirectos preposicionales, indirectos comparativos y la posición. El complemento indirecto o MD es un artículo, un adjetivo o una construcción equivalente que se agrega directamente antes o después del núcleo y concuerda con el género y el número. Por ejemplo, la nueva administración solucionará todos los problemas. El modificador indirecto en esta oración es la nueva. El modificador indirecto preposicional o MIP es el que se encuentra conformado por cierta preposición que tiene como función el servir de nexo entre un subordinante y el término, el cual corresponde al sustantivo de la oración. Ejemplo, en estos días de invierno me hacen reflexionar. De invierno es el modificador indirecto preposicional en esta oración. El modificador indirecto comparativo o MIC se diferencia del preposicional porque está encabezado por un nexo comparativo. Puede aparecer entre comas. Ejemplo, su sonrisa, como brisa fresca de verano. Como es el modificador indirecto comparativo en esta oración. La posición es un sustantivo, un pronombre o una construcción que explica o desarrolla el contenido de la construcción sustantiva. En la escritura suele aparecer entre comas, rayas o paréntesis. Ejemplo, Julio, mi novio es muy celoso. Mi novio es la posición en esta oración. Adjetiva es una construcción formada por un núcleo adjetivo y por sus modificadores. Sus modificadores pueden ser indirecto o directo. El modificador directo se construye con adverbios de grado que tienen cantidad o terminados en mente. Ejemplo, fue una votación muy reñida. Muy es un complemento de cantidad. Su voz suena delicadamente aguda. Delicadamente es un adverbio terminado en mente. El modificador indirecto puede ser preposicional o comparativo. Por ejemplo, el perro está libre de sarnas. Libre de sarna sería el modificador indirecto preposicional. Conocí a una persona solidaria como pocas. Solidaria como pocas sería el complemento comparativo en esta oración. Como siguiente punto, el compañero Eduardo Pérez. Gracias, compañera Alejandrina Palmas. Buenas tardes, profesora Azalia de Red. Mi nombre es Eduardo Pérez Zúñiga. Esta tarde me corresponde hablarles sobre las clases adverbiales y determinación del núcleo, en la cual las clases adverbiales dentro de una oración es la forma más simple de expresar una circunstancia puntual, de modo, de lugar, de causa, de tiempo, de cantidad, de afirmación, de duda, respondiendo a preguntas como ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿de qué manera? Esta función es llamada función adverbial, por lo cual un adverbio es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo
otros adverbios e incluso oraciones. Determinación del núcleo. En una oración se distingue entre dos instancias estructurales internas que son el sujeto, quien realiza la acción, y el predicado, acción realizada. Cada uno de ellos contiene un conjunto de elementos de la oración, organizándolos de acuerdo a su pertenencia a uno u otro sentido. Entre estos elementos se hallan los núcleos sintácticos del sujeto y el predicado. El núcleo sintáctico es la palabra que sirve de eje del sintagma al que pertenece y por lo tanto determina su comportamiento y característica. El núcleo del sujeto, que siempre forma parte del sintagma nominal o pronominal, suele ser o bien un sustantivo o bien un pronombre. Tenemos un ejemplo: Miguel ama la cerveza. El núcleo del sujeto es Miguel, mientras que él ama la cerveza. El núcleo del sujeto es él. El núcleo del predicado, que siempre forma parte de un sintagma verbal, es el verbo principal de la oración, el que está conjugado conforme al sujeto oracional. Ejemplo, nuevamente tenemos Miguel ama la cerveza. El núcleo del predicado será ama. Muchas gracias, profesora. A continuación le dejo al compañero Eric Sánchez. Muy buenas tardes, estimada profesora Salia, queridos compañeros. Eric Sánchez le habla, aportando un poco más a lo que es el tema de las construcciones que nos ha tocado exponer. Nos dice que las construcciones se refieren al orden o la cantidad de palabras que es posible emplear o dentro de una oración o al momento de realizar una oración, por lo cual es importante mencionar que la cohesión debe ser de vital importancia cuando formalizamos este tipo de oraciones, porque ella nos va a dar la conectividad con las palabras y los párrafos dentro de esa oración, puesto que sin una relación de cohesión, un texto sería una lista de frases sin ningún tipo de vínculo. A mí me ha tocado exponer sobre lo que es el método de reconocimiento. En este caso en particular vamos a hablar lo que es sobre el reconocimiento del núcleo, tanto del sujeto como el núcleo del predicado, y este es el mecanismo que vamos a emplear como para diferenciar este tipo de construcciones dentro de una oración. En el caso del sujeto, nos dice que el núcleo de un sujeto va a ser un pronombre o un sustantivo. Siempre va a ser un pronombre o va a ser un sustantivo, que debe concordar en persona, número, con el verbo de la oración, ¿sí? Por ejemplo, en la oración, los competidores han dado su mayor esfuerzo. Repito, los competidores han dado su mayor esfuerzo. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto vendría siendo el sustantivo competidor de competidores, que concuerda en persona, tercera persona, en número plural y con el verbo que es ellos han dado. O sea, recordemos que dentro del sujeto el núcleo va a ser el pronombre o el sustantivo. En el caso particular del predicado nos dice que el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. Siempre va a ser un verbo el núcleo del predicado, ¿sí? En la oración, el sultán llamó al comandante. El sultán llamó al comandante. ¿Cuál sería el predicado de esa oración? Sería llamó al comandante. ¿Y qué nos dice? Que el núcleo de un predicado va a ser el verbo. ¿Cuál sería el verbo de esa oración? Llamó, ¿sí? Así que debemos tener presente que siempre dentro de un predicado el núcleo va a ser el verbo. A su vez también nos dice que se distinguen dos tipos de predicado dentro de una oración, ya sea el predicado verbal y el predicado nominal. ¿Cómo vamos a diferenciar el predicado verbal del predicado nominal? Pues es sencillo. Nos dice que el predicado nominal siempre va a estar presente el verbo ser, estar y parecer. Predicado nominal, verbo ser, estar y parecer. En tanto que el predicado verbal son todos los verbos que no son ser, estar y parecer. Por eso es importante mencionar estos dos términos. Ser, estar y parecer son el predicado nominal y los otros vienen siendo el predicado verbal. ¿Sí? Esta es la manera en cómo podemos diferenciar los predicados, el núcleo del predicado y en este caso los núcleos del sujeto. Muchas gracias.